pero lo que sí sé es que de la nada los medios de comunicación rusos de repente dijeron que de ninguna manera toleraríamos que Israel atacara nuclearmente a Irán. Eso apareció en los medios. Y entonces pienso, esos son servicios de inteligencia y no los peores del mundo. Y si ellos sacan algo así al público, ¿cuánta información tienen ya para evitar, para adelantarse a lo que se nos muestra todos los días? Así que tal vez ya estén mucho más avanzados en esa toma de decisiones de lo que se nos presenta. Porque los rusos argumentan que si eso llegara a pasar, entonces el umbral para el uso de armas nucleares se reduciría drásticamente en todo el mundo. Y entonces, definitivamente, el siguiente país en el próximo conflicto tampoco lo pensaría mucho, porque el límite de tolerancia simplemente ya se ha reducido. Y también sé que Vladimir Putin, en octubre de 2022, ahí realmente dejé a Alemania con mi hijo pequeño porque simplemente sabía que él estaba a punto de lanzar un ataque nuclear y quien no tiene dinero tiene que arriesgarse. Quien tiene mucho dinero no debe arriesgarse. Y por eso también existen estas reuniones Bilderberg, todos esos círculos elitistas. Esas son informaciones, datos que se intercambian y que nunca se muestran en los medios principales, en la televisión, en todos los medios, pero ellos por supuesto están informados, tienen mucho dinero y por eso pueden hacer todo, menos arriesgarse. Ellos tienen que anticiparse. Y por eso también suceden ciertas cosas como Bill Gates, COVID. En marzo ocurrió eso, 2020, pero en septiembre antes él ya había comprado BioNTech. ¿Cómo es posible eso? Y muchas personas, sin embargo, siguen pisando el acelerador a fondo todo el tiempo, se dan cuenta de que están estresadas, agotadas, cansadas, exhaustas, pero ni siquiera saben, ¿es este realmente mi camino? Y también puedes estrellarte contra la pared a 180 kilómetros por hora y vas a pensar que ese es el camino correcto y ni siquiera te preguntas si esa es realmente la dirección en la que quiero desarrollarme. Y por eso también Maxim, es un honor absoluto hablar contigo hoy. He seguido tu contenido durante muchos años y lo que más valoro de ti es que siempre demuestras que allá afuera hay un nivel mucho más profundo al que debemos volver a enfocarnos. Especialmente en un mundo donde muchas personas están sobreinformadas y andan por ahí como gallinas sin cabeza, tú aportas claridad, das orientación, me alegra que existas. querido Simo, es un placer poder encontrarte finalmente también en este formato. Muchas gracias. Maxim, cuando ves lo que está pasando ahora, esta simultaneidad de todas las crisis, ¿estamos viviendo un verdadero caos? ¿O hay detrás una especie de patrón o estrategia? Antes de que entremos en esta gran conversación, tengo que ser honesto con ustedes. El 89% de ustedes ve el canal regularmente sin suscribirse. La verdad, eso me rompe un poco el corazón, porque este canal solo crece gracias a su apoyo. Si hoy te llevas, aunque sea una sola cosa de esta conversación, algo que te haga un 1% mejor, ayúdame a cambiar esa cifra. Suscribirte no te cuesta nada, pero para nosotros es una señal de que vamos por el camino correcto. Tú te mantienes informado y nosotros seguimos motivados. Es el trato más justo en Internet. Y ahora, vamos al verdadero motivo por el que estás aquí hoy. Súper pregunta. Creo que la respuesta depende de a quién le hagamos esa pregunta. O tal vez deberíamos preguntar de otra manera. ¿Quién nos gobierna realmente? Sí, y hay personas que dicen que son los políticos malvados, luego hay personas que dicen, no, no, los políticos en realidad no tienen ninguna posibilidad de influir, sino que la mayoría de las decisiones las toman las élites occidentales u orientales. Sí, existe esa entrevista con Vladimir Putin donde él también habló sobre eso, el baile de los vampiros ha terminado, y lo que las élites occidentales han construido durante décadas, preferirían congelarlo para que este mundo multipolar ni siquiera llegue a existir. Y esto sí, Estados Unidos y en parte Europa, aunque cada vez más se están separando de eso, o Estados Unidos se está separando de todos, están sujetos a ello. Lo que el hegemón, en este caso Estados Unidos, desea para el mundo, sí. Y si será un caos o no, sí, planeado o no, esa es la pregunta que podemos hacerles a quienes realmente gobiernan este mundo. Si tomamos el billete de $100 con Benjamin Franklin, entonces todo se trata del dinero, todo se trata de los benjamines. Hay diferentes canciones sobre eso y creo que hay una frase bonita. Quien no tiene dinero debe conseguir dinero o debe arriesgarse. Sí, eso significa que compras una acción y esperas de alguna manera que explote. Pero quien no tiene dinero no debe arriesgarse, sino que debe anticiparse. Lo comparo un poco con el fútbol, trasladándolo al fútbol de Pep Guardiola. Cuando Pep jugaba con sus equipos, a veces tenían hasta 70, 80, 90% de posesión del balón. Paréntesis, si tienes el balón, el rival no puede marcar un gol. Y todo esto trasladado a la pregunta, ¿quién nos gobierna realmente? Si partimos de la base de que existen familias, élites, sí, 13 familias, que han dividido este mundo y en realidad son quienes marcan la dirección. Que luego en la política los políticos están patrocinados. Sí, tal vez también deberían, como en la Fórmula 1, llevar el patrocinador en la chaqueta. Así uno sabría realmente a quién pertenecen.
nuestro canciller, Merz, BlackRock, Jungling, muchos lo saben. Y creo que muchas cosas se deciden en reuniones secretas. Sí, en las conferencias de Bilderberger, donde simplemente se decide el gobierno mundial y luego se transmite a los distintos países. Y luego nos lo venden en el mundo, en los medios de comunicación dominantes, controlados por esas 4 o 5 familias que poseen toda la prensa. Y si alguien se sale del guión o tiene una opinión diferente, como el doctor Spitzbart, que creo que tenía una columna en Spiegel o Focus, después de 20 años, de un día para otro ya no eres bienvenido. Buena suerte, por favor, váyase. Así es. Y eso significa que mi libertad, la libertad de opinión, creo que siempre depende del punto de vista de quien lo mire. ¿Y esto es un caos en este momento o es una estrategia planificada? Creo que cuando hay ciertas personas que marcan la dirección, sí, por ejemplo, en nuestro podcast, Las Mentes de los Genios, también tenemos 700 episodios, hemos tenido invitados increíbles, nombres mundialmente conocidos como Joe Dispenza, Wim Hof y muchos más. Y también tuve a personas con información privilegiada que contaron cosas, por ejemplo, esta guerra en Ucrania, que de repente en 2022, que aparentemente estalló de la nada, me lo contó un doctor de más de 80 años. El hombre dijo que ya en los años 90 se estaba formando el ejército de Ucrania, donde entonces pienso, wow, ¿qué nos están presentando ahora y qué ya está? Las guerras necesitan años, décadas para ser preparadas. ¿Qué se ha puesto en marcha desde hace mucho tiempo en el trasfondo? Sí, también el tema de COVID-19, sí. ¿Cuántos eventos ya habían ocurrido antes, incluyendo a Bill Gates, que en septiembre cualquiera puede buscarlo? Acciones, me refiero a BioNTech, compró y luego de alguna manera vendió dentro de 6 meses con una ganancia total de $300 millones estadounidenses. Y todo eso libre de impuestos, porque se compró a través de la fundación. Y ahora la gente podría decir, qué casualidad, él tuvo buen olfato. O él ya sabía en septiembre de 2019 cosas que nosotros no sabíamos. Sí, y actuó preparándose de acuerdo a eso. En resumen, creo que donde hay mucho dinero, hay mucho poder, y donde hay mucho poder, también hay mucho abuso de poder. Y la pregunta es, ¿qué nos están contando y ahora vendiendo? ¿Y qué es eso que en algún lugar, en los sótanos de unos pocos poderosos que saben exactamente que dependiendo de cómo vendamos ciertas cosas en el mundo, esos son nuestros beneficios? Sí, palabra clave Irán. Sí, por ejemplo, los Estados Unidos también se han preguntado cómo pueden hacer avanzar económicamente a su país y entonces simplemente se dieron cuenta de que en Medio Oriente no hay clientes o hay pocos clientes para todos estos logros tecnológicos de los Estados Unidos. Y entonces dijeron, está bien, si entramos ahí y cambiamos el gobierno en Irán, sí, entonces podremos vender muchas más Apples en el mundo, lo que a su vez son ingresos fiscales para los Estados Unidos. Si tenemos desafíos, el estrecho de Hormuz se cierra, el mayor perjudicado es China, porque no recibe reservas de energía. Si no recibes energía ni fertilizantes, en algún momento tendrás un problema. ¿Cómo vas a pagar todas las fábricas? Nosotros somos un ejemplo perfecto en Europa, en Alemania, sí, con el gasoducto 1 y 2, que fueron volados. La energía cara significa que la economía baja, simplemente porque los costos son mayores que los ingresos. Y creo que muchas cosas no se cuentan en los medios, pero seguramente no solo en público, sino también antes en los think tanks estratégicos, se analizan y se observan cuidadosamente. Sí, nuestra ventaja 1, ventaja 2 y las otras 3, 4, 5 ventajas menores. Y luego se piensa en alguna narrativa y se crea un titular y entonces solo se dice el malvado Irán sí y bombas atómicas. Y nosotros protegemos a todo el mundo y a los buenos, queridos amigos de los Estados Unidos que sí están interesados en la seguridad. Y luego eso recuerda un poco a Irak, donde también entraron en ese entonces y decían que Hussein tenía bombas atómicas que nunca se encontraron. Entonces la conclusión es, ¿a quién le conviene? Sí, sigue el dinero. Y entonces sabes que hay diferentes intereses que al final persiguen sus propios intereses. Sí. Si estás en casa y piensas, ¿dónde puedo enterrarme vivo? Entonces escucha un momento, tengo algo para ti. Baltasar Becker y yo haremos el 29.03 a las 17 horas un seminario web gratuito. En este seminario web te contaré de manera muy concreta cuál fue mi estrategia de salida para dejar el sistema de maestros y funcionarios. No teórico, no de un libro de texto, sino algo muy concreto desde la práctica, porque al final siempre se trata de dos cosas. Se trata de la libertad interior y de la libertad financiera. Y una cosa les puedo decir, no tenemos tiempo infinito, los próximos 2 o 3 años serán decisivos. Ahora es el momento de asumir la responsabilidad. Únete al seminario web, el enlace está abajo en la descripción. Lo acabas de describir de una manera realmente hermosa. Por otro lado, Maxim, fue en tu canal donde escuché por primera vez el término revolución de la conciencia.
Y la idea detrás de esto es básicamente lo que acabas de describir. La mentira allá afuera es tan grande, tan obvia, tan en tu cara, que la gente ya no puede evitar de alguna manera despertar. Y también se dice a menudo que después del coronavirus muchísimas personas despertaron. Hace poco hubo una manifestación por la paz en Berlín y asistieron 5.000 personas. En realidad tendrían que haber ido como 5 millones de personas. Si realmente todos estamos despertando, ¿por qué no actuamos? Buena pregunta. Probablemente sea otra vez la masa crítica, ¿no? Como una bola de nieve en invierno cuando los niños juegan. Tú también tienes una hija. Y cuando finalmente empiezan a rodar la bola de nieve, en algún momento es lo suficientemente grande y entonces se convierte en una avalancha. Sí, en las pistas de esquí, solo cuando suficiente nieve se acumula, entonces sucede, entonces caen toneladas de nieve. Pero todo comienza con la primera pequeña piedra. Y eso significa que nosotros en nuestros canales nos esforzamos para que haya una cobertura alternativa de lo que no se cuenta y al mismo tiempo. Pero cada quien está de alguna manera atrapado en su propio sistema. Sí, bueno, yo siempre lo comparo. Mi libro se llama Soul Master y Soul es la conciencia y Master es la energía masculina Yang, darle impulso. Y yo supongo que tenemos muchas personas que nos lideran, que están en la política, que están muy, muy metidas en esa perspectiva del ego. Sí, más grande, más rápido, más lejos, energía masculina, después de mí el diluvio, dejar una huella en el universo, sí, más grande, más rápido, más lejos, y dinero y materia y lujo, y soul, eso es la conciencia. Eso viene de Asia, ¿no? Es cuestionar las cosas desde una perspectiva más elevada, ¿nos sirve o no? Y muchas personas que han despertado, aparte de la masa crítica, sí, eso ya está escrito en la Biblia, que el camino ancho lleva a la perdición. No, y esa es la puerta estrecha que solo unos pocos toman y la mayoría sigue el camino principal. Sí, por eso se llama corriente principal así. Y aparte de que desde mi punto de vista todavía no se ha alcanzado la masa crítica, pero al mismo tiempo se está alcanzando, siempre que ocurren eventos dolorosos. Sí, y ya mencionaste el COVID, y yo también incluiría la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, creo que 9 millones de muertos. Segunda Guerra Mundial, 60, 70 millones de muertos. Sí, y desde la Segunda Guerra Mundial al menos hemos tenido un poco de paz, como en los últimos 70, 80 años, pero después de la Primera Guerra Mundial, al parecer el dolor no fue lo suficientemente grande, que dijeron, ok, otra vez 20 años de pausa y luego volvemos a entrar con todo. Sí, o sea, creo que como mínimo después de Hiroshima y Nagasaki, que la gente ahora tiene un poco de miedo de meterse en eso, porque nuestras armas hoy en día son mucho más rápidas para poder destruir nuestro mundo de inmediato. Y eso nos mantiene un poco en ese equilibrio. Sí, que no todo ya se haya salido completamente de control desde hace tiempo. Entonces, la respuesta número uno es que se debe alcanzar la masa crítica y esa solo se alcanza cuando el dolor es mayor que cualquier otra cosa. Sí, o sea, trasladándolo a la medicina, existen analgésicos y suplementos alimenticios. ¿Qué crees que se consume más? ¿Analgésicos? Analgésicos, exactamente eso. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas dicen, solo cuando ya no aguanto más, sí, entonces cambio algo y entonces dejo de comer cosas grasosas, porque sé que eso daña mi cuerpo a largo plazo. Así que mientras no tengamos esa masa crítica junto con esa emoción de decir, guerra, no, de ninguna manera, hasta que logremos eso no pasa nada. Y la mayoría de las veces alcanzamos ese estado emocional cuando hemos vivido algo traumático, como en la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde la gente decía, o sea, sinceramente, aunque los políticos hubieran estado gritando todo el día que había que ir al frente, nadie habría ido, simplemente porque decían, no, estamos tan cansados. Después de 4 días, después de 4 años, estar luchando todo ese tiempo, campos de concentración, toda esa locura que hemos traído a este mundo con nuestra conciencia egoísta humana. Así que en conclusión, sí, muchas personas que han despertado espiritualmente o en términos de conciencia, que dicen, yo veo a través del juego y luego dicen que hagan lo que quieran. Sí, los que siguen los principios maestros, o sea, los que están en este camino impulsado por el ego masculino, arcaico, y los que luego ven a través del juego. Esa es el alma, soul. Los que dicen, siendo sinceros, que hagan su juego de la Matrix, yo me retiro, construyo por mi cuenta. Sí, estoy en algún lugar en las montañas, solo en la naturaleza. Y entonces por mí que se maten entre ellos. Pero el problema es que todo lo que el mal necesita para triunfar es que las personas buenas o despiertas, conscientes, no hagan nada y simplemente digan, yo veo a través del juego, estoy mucho más avanzado que todos ustedes y entonces me retiro. Y por eso, desde mi punto de vista, el libro se llama Soul Master, porque soul significa alma y eso se habla como una metáfora. Cuando andas en bicicleta, esa es la rueda delantera, tu manubrio, hacia dónde diriges. Y master, esa es la energía masculina, pedalear
Y muchas personas están todo el tiempo pedaleando a fondo, se dan cuenta de que están estresados, agotados, cansados, exhaustos, pero ni siquiera saben por qué. ¿Es siquiera mi camino? Sí. Y también puedes ir a 180 kilómetros por hora contra la pared y vas a pensar que ese es el camino correcto. Y ni siquiera te preguntas, ¿es esta realmente la dirección en la que quiero desarrollarme? Y por eso primero conciencia y luego acelerar. Y no solo conocimiento racional y luego todo el tiempo acelerar. La conciencia y el conocimiento se diferencian en que la conciencia percibe todas las perspectivas. Sí, y el conocimiento es todo el tiempo así. Eso es, desde mi perspectiva, lo que ahora sería lo mejor para mí. ¿Y cómo puedo imponerme ante los demás? Porque creo que hay limitaciones, música y competencia contra todos. Y luego un país trata de competir contra otro. Y eso es a nivel colectivo. Y en el microcosmos es cada persona individualmente. Y si tengo inquietud en mi mente, tendré inquietud en el mundo. Y eso significa que solo somos capaces de ser felices, exitosos o financieramente libres en la medida del nivel de nuestra conciencia. Sí, entonces en el mismo entorno cada persona ve un mundo diferente y dependiendo de cómo pienso. Así que tengo la sensación, Maxim, de que el vaso está a punto de desbordarse. En los últimos días y semanas he recibido tantos mensajes que sentí que la gente realmente está agotada. Mensajes como, Simo, me estoy volviendo loco, Simo, estoy agotado, Simo, necesito orientación. ¿Tienes la sensación de que este estado colectivo de agotamiento está llegando al límite? También se habla mucho de este nuevo y viejo mundo, de esa transición. ¿Tú cómo lo ves en este momento? Bueno, hubo un hombre, un investigador llamado James DeMeo, y él investigó exactamente eso, si los traumas colectivos o sociales se transmiten de generación en generación. Y su tesis era que siempre que, creo que él investigó eso con el Sahara, que cuando en el desierto del Sahara había demasiado calor, entonces muchas personas tenían que mudarse porque ya no había hábitat y nadie podía sobrevivir ahí. Comer y beber era difícil y eso llevó a que ocurrieran traumas sociales. Y todos nosotros, ¿cómo decirlo? Tal vez como esa rana en el agua caliente, poco a poco nos vamos calentando y ni siquiera nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos atrapados en este trauma colectivo. Y por eso la gente siente, por un lado, sí, en comparación con antes. Antes escribías una carta, la llevabas al correo, luego llegaron los correos electrónicos y hoy en día WhatsApp, Telegram, en todos los canales. Hoy en día, en un solo día, tenemos que procesar más información de la que un campesino de hace 100 años procesaba en toda su vida. Y este tiempo de civilización, esta sobrecarga de estímulos, eso nos afecta. Pero al mismo tiempo, junto con estos traumas colectivos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sí, todo eso que vivieron nuestras generaciones anteriores, eso también está en nuestro inconsciente colectivo del que habló Siggy Jung. Eso también nos influye todo el tiempo. Y seguimos naciendo, sí, en esta tierra. Y se trata de eso, de si hoy soy lo suficientemente fuerte, más que mi bisabuelo, tal vez en el siglo XIV o en el siglo XVII, porque todo eso que se ha heredado en la familia, ese es el trauma colectivo y ese calvario, esa repetición va a seguir ocurriendo hasta que algún día alguien sea lo suficientemente fuerte en la familia para despertar y literalmente crecer. Y decir la verdad, esas tonterías que hacen mis tatarabuelos o cosas que posiblemente yo hago ahora porque mi abuelo en el siglo XVII lo manejó de manera similar porque no tenía conciencia, hasta que algún día yo esté listo para romper ese ciclo y no seguir repitiendo los mismos errores. Y justamente en esa espiral estamos un poco atrapados. Sí, un agotamiento absoluto que las personas sienten, bueno, ¿quién soy yo realmente? Los grandes medios, sí. Y de nuevo, todo lo que el inconsciente necesita para triunfar. Cuando las personas despiertas o conscientes miran hacia otro lado, cuando se sienten impotentes, sin poder, y cuando sienten que de todos modos no sirve de nada. Los grandes, ellos deciden todo. De hecho, ni siquiera empezarían nada si muchas personas no participaran. Entonces, eso significa que estamos atrapados en este estiramiento entre esta experiencia colectiva y traumática de los últimos siglos y lo que nuestra línea ancestral nos ha heredado. Sí, existen estos experimentos con ratones. Entonces, cuando una abuela ratona estaba en un laberinto y luego recibió descargas eléctricas en ese lugar, luego la nieta ratona, que nunca conoció a la abuela, de repente tuvo el mismo sobresalto en el mismo lugar del laberinto, aunque ahí ya no había descargas eléctricas. Y cuán más complejo es la conciencia humana, ¿no? En comparación con la de un ratón tan pequeño. Eso significa que todas estas cosas nos afectan y sentimos de alguna manera que estamos atrapados, pero en realidad somos seres muy, muy poderosos.
a nivel del alma, por supuesto, solo que no somos conscientes de ello. Y mientras sea un consumidor, no puedo convertirme en productor. Y eso significa salir de esta propia minoría de edad. Ahora estamos de nuevo con Manuel Kant. Sapere aude, ten finalmente el valor de usar tu propio entendimiento, y yo incluso diría tu corazón, porque el corazón siempre es conciencia, sabiduría, y el entendimiento es conocimiento, razón. Me parece muy fuerte lo que acabas de decir, no estar sobreinformado en este mundo, porque estar sobreinformado lleva a la impotencia, a estar sin poder. Al final, usar tu propio entendimiento o simplemente recordarlo cuando realmente estás en este mundo. O sea, realmente solo volver a lo básico y no simplemente llenarse de más información. Me he preguntado en las últimas semanas, digo, ¿de verdad no es fácil ser ese constructor de puentes? ¿De verdad cuestionar siempre esa narrativa oficial? Ahora eres padre, eres empresario y también eres muy activo en la escena de creadores. ¿Cómo logras mantenerte mentalmente claro en estos tiempos tan desafiantes? Siempre digo, una vida exitosa. O sea, E es igual a E más E. Y la fórmula traducida significa algo así como el éxito es igual a resultados más experiencias. ¿Sí? Y los resultados, eso es como el maestro, la energía yang, la energía masculina. O sea, eso significa que realmente tienes resultados en la vida profesionalmente, sí, asumes responsabilidad, no evitas las cosas todo el tiempo, responsabilidad por tu cuerpo, responsabilidad por las personas más importantes a tu alrededor, relaciones, familia, pagar impuestos, todo eso. Y al mismo tiempo, la vida también debería incluir experiencias. Y las experiencias son la cuenta de emociones, la cuenta de alegría, y hay algunas personas que están muy, muy enfocadas en el mundo de las experiencias y no asumen ninguna responsabilidad. Y luego hay personas como yo que asumen con gusto y mucha responsabilidad, y a veces demasiada, que luego te das cuenta de que todo se almacena en nuestro cuerpo. El 90% de todas las enfermedades son emociones atrapadas. Y muchas personas, por esta tensión en la zona del cuello, pero eso no es otra cosa más que esa energía que llevas todo el tiempo literalmente sobre los hombros, y entonces aquí estás totalmente tenso. Y eso significa que mi camino siempre es, yo creo mucho en la conciencia en forma de frecuencias, energías. Sí, y eso significa que tengo varias placas vibratorias y colchonetas de frecuencias. Y pongo mucha, mucha atención en que cuando conceptualizo mis contenidos lo hago en un espacio específico y luego asocio ese espacio con esos temas, pero nunca, por ejemplo, en el dormitorio o antes de irme a dormir, porque sé que entonces asocio mi dormitorio exactamente con esos temas pesados. Y entonces por la noche o en la cama puedes hacer cualquier cosa menos dormirte, porque simplemente todo está entrelazado, está asociado. Y eso significa que entro en esos espacios específicos, observo las cosas, también duermo 1, 2, 3 noches antes de anunciar algo al mundo. Vivimos en un mundo de titulares. Denzel Washington dio una buena entrevista sobre eso. Vivimos en una época en la que no se trata de decir la verdad, sino de ser el primero, sí, no importa a quién lastime. Y si queremos estar a la altura de la responsabilidad hacia nuestra comunidad, eso no significa que no cometamos errores, pero reflexionar de nuevo con precisión, ¿estoy enviando este mensaje y reforzando este miedo, esta narrativa en este ámbito? O como lo dijiste exactamente en la charla previa, logramos empoderar a nuestras comunidades para que no sean simplemente receptores emocionales sin poder. Sí, así que no te conviertas en el receptor emocional de su verdad, sí, sino mantente como emisor en tu alta frecuencia, en tu claridad, en tu conciencia. Sí, porque, o sea, he participado en muchísimos cursos de formación, retiros y demás en este mundo. Realmente he aprendido y estudiado con los mejores expertos a nivel mundial, y en algún momento en un retiro tuve como una especie de revelación, como que vi algo, como una conciencia alejada de la Tierra, nuestro planeta, como si hubiera estado en el universo, vi esas luces, esas energías oscuras todo el tiempo. Y eso fue, ni siquiera puedo describirlo, pero así como hay luz y oscuridad, sí que lo oscuro intentaba todo el tiempo, sí. Titular, titular, y luego bombas atómicas, bombas atómicas, bombas atómicas. Y entonces siempre noté cómo la luz intentaba contrarrestarlo, como una aspiradora todo el tiempo. No, no, no. Y siempre lo absorbía de nuevo, de modo que nunca llegaba a suceder. Si no, ya habría pasado como la crisis de Cuba en los años 80 fue peligroso. Ya habíamos vivido varias cosas en la Tierra, que ahora ninguno de los dos estaría haciendo una entrevista y casi nadie estaría escuchando aquí. Y creo que realmente existe ese péndulo. Sí, Hollywood lo captó un poco con Keanu Reeves en esa película Constantine. Ahí, donde él dice que Dios y el diablo juegan un juego. O sea, no es tan llamativo como en Hollywood. Pero sí creo que existen estas frecuencias de energía luminosas,
conscientes e inconscientes. Y creo que también personas como tú y yo, que ahora estamos en esta posición de liderazgo dada por el universo, que nuestros canales tienen mucho alcance. Sí, nuestro podcast, Las Mentes de los Genios, es uno de los 3 mejores podcasts de todo el mercado, que también desde la perspectiva de la luz y la oscuridad somos especialmente relevantes. Sí, que también somos mucho más, por un lado, si trabajas para la luz, eres protegido, pero al mismo tiempo también somos atacados por la oscuridad. Eso nos hace aún más interesantes para ser tentados. Sí, y eso significa que tú, en tu mensaje, también tienes esa responsabilidad de mantenerte puro una y otra vez. Eso significa con rituales conscientes, meditar, observar cuidadosamente a las personas conscientes. Sí, ¿por qué quiero consumir azúcar u otra cosa en este momento? ¿Qué le hace eso a mi sistema energético? ¿Y qué mensaje va a salir de ti a través de eso? Es decir, mi experiencia personal es que mientras más personas alcanzamos, más me doy cuenta de que lo que no es luminoso en mí está igual de interesado que lo luminoso, que también me protege y cuida de eso. Sí, a veces noto a mis guías espirituales o a mi equipo espiritual, siento que recibo inspiración y protección que tal vez muchas personas no recibirían si yo no estuviera luchando por la luz. Digámoslo así, sí. Ujú, ya lo habíamos hablado antes. Maxim, te comenté aquí que mi lema en el canal es: los corazones siempre deben latir más alto que las heridas. Y si al final yo hiciera algún tipo de contenido que dividiera a la gente, dejaría el canal de inmediato. Si eso se convirtiera en un patrón para mí, quiero ser el que construye puentes, quiero darle siempre alguna esperanza a las personas allá afuera. Y por mi responsabilidad, también tengo que mantener la cabeza fría de alguna manera, para no volverme ni un poco cínico, porque todas esas narrativas allá afuera en parte son diabólicas o satánicas. Hay varios términos que se usan para eso. O sea, todos los días hay ciertos eventos o cosas a las que les prestamos atención. Imagínate como un globo que eso entra en nosotros. ¿Y cómo funciona una manifestación? No es simplemente desear una nueva pareja, un auto elegante o un mejor trabajo, sino que la manifestación son frecuencias, energías, y eso significa que en el momento en que dejo entrar ciertas frecuencias o energías inconscientes en mí, si alguien está peleando en la calle, ahora podría acercarme e intentar mediar, y me doy cuenta de que ambos están completamente inconscientes. Al mismo tiempo absorbería esa energía. Y eso significa que si no logro traer paz ahí, porque las personas no están listas para la paz, pero al mismo tiempo estoy ahí en esa pérdida de energía, entonces ahora he dejado entrar esa energía en mí. Y si ahora, entonces, un ejemplo perfecto, una vez tuve una capacitación que empezó y es una capacitación consciente. Y ahí me di cuenta, el primer día de la capacitación, sí, duró 6 meses, me di cuenta de que de alguna manera tenía entonces, mi casa es mi templo, sí, un lugar sagrado, un ritual. Ahí sé que las frecuencias son muy altas, está protegido. Y apenas empecé la capacitación en la mañana, por la noche salí de la casa y me pasaron un evento, un segundo, un tercer evento, y entonces pienso, esto no puede ser. Sí, en el supermercado la cajera me habló de mala manera, como si yo hubiera robado algo y yo pienso una pieza de verdura, así que estoy completamente arruinado financieramente. Luego algo más donde me di cuenta, ¿qué está pasando ahora? Sí, alguien casi me pasa por encima del pie en la calle. Y luego me di cuenta hasta que llegué a casa que ese era por increíble que parezca, que ese fue el intento del oscuro de entrar en mi sistema para que luego en mi formación con las personas que llegan e intentan crear el mundo con una conciencia más elevada, yo no pudiera mostrar mi corazón, sino que ellos lograron hacer que me quedara en la mente. Y así es exactamente cómo funciona todo esto a nivel narrativo. Sí, si todo el tiempo entretienes a la gente con miedo y todo el tiempo dices, y aquí un titular, otro titular, entonces estás en el miedo. Y entonces se manifiesta exactamente ese campo porque todos, incluso los conscientes, proyectan hacia afuera en ese campo de miedo. Y ahora volvemos a esa imagen que describí antes. Sí, la Tierra vista desde afuera y esa parte luminosa y la parte sin luz todo el tiempo, esas energías luchando entre sí, y nosotros, con nuestros mensajes, como dices, contribuimos a eso, dividimos, alimentamos el miedo, el campo. Sí, por ejemplo, el colega Ernst Wolf, sí, que para mí hace un buen trabajo y también investiga bien. Y al mismo tiempo también es alguien que es muy brillante retóricamente y que puede captar y atrapar muy bien a las personas. Sí. Y entonces también le dije, él ya ha estado varias veces en nuestro canal, le dije, señor Wolf, valoro mucho su trabajo y podríamos de alguna manera ver que al final vayamos más hacia la dirección de no solo qué amenaza hay ahora, sino qué posibilidades existen para que las personas por su, él es Leo, sí, también muy polarizante, no entren en ese campo de miedo. Por supuesto, lo entiendo, Daniela Ganser también se esfuerza mucho, ¿verdad?, en ser objetiva, sin generar esos grandes estados de miedo en las personas. Y al mismo tiempo, esas son personas que no son vistas en los medios convencionales o donde se cancelan los lugares para que no puedan presentarse.
Sí, donde te das cuenta de que no se desea otra información. Eso me parece muy fuerte y a Ernst Wolf también ya lo he tenido muchas veces en mi canal. De hecho, en la última conversación que tuvimos, creo que en muy poco tiempo obtuvimos más de 400,000 vistas, 350,000 vistas. En los primeros 5 minutos puse un marco completamente diferente. Primero le pedí que me contara cómo lidia con estos temas tan difíciles, cómo logra sobrellevarlo mentalmente. Y primero hablamos solo sobre las posibilidades y luego en la segunda parte de la conversación hablamos de todos los desafíos. Y entonces, de inmediato, otro enfoque, una narrativa diferente, recibí comentarios súper positivos. Él también compartió algunas anécdotas personales, que al final también considera la vida como una absoluta suerte porque cuando era joven estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico. Y la energía que envías en los primeros minutos generalmente es también lo que obtienes al final. Y los temas difíciles que se hablaron después en realidad eran más bien, sí, de relleno. Señor Wolf, he estado observando su trabajo desde hace muchos, muchos años. Usted analiza a menudo contenidos que, siendo sincero, son bastante difíciles de digerir. Personalmente, ¿cómo lo maneja mentalmente? Sí, por supuesto que también tengo mis dificultades cuando se trata de temas realmente duros, pero también tengo una vida fuera de toda la investigación y el periodismo. Tengo una familia, tengo hijos, tengo nietos, así que salgo muy seguido a la naturaleza. También tengo una rutina diaria, o sea, nado todos los días, nado mi 1,5 kilómetros diario, y eso me mantiene bastante bien en forma. Además, debo decir que a pesar de todas las cosas malas que pasan, también se puede ver un desarrollo positivo, porque las grandes crisis suelen traer también grandes ideas. Eso es otra vez, sí, con qué conciencia transmito la información. Sí, podríamos ahora también dar muchísimos datos sensacionalistas que pondrían muy nerviosa a mucha gente. O también al mismo tiempo, ok, ¿de qué se trata realmente esto? Sí. Y si el alma no hace casualidades, en palabras de Einstein, la casualidad es la manera secreta de Dios para permanecer en el anonimato. Y cuando venimos aquí a la tierra como almas, mi percepción es que de todos modos ya hemos aceptado expresamente la mayoría de los acontecimientos que nos suceden a diario, porque sabíamos, por supuesto, lo que iba a pasar en la Tierra en el momento en que ahora estamos viviendo aquí, ¿verdad? Y en el universo paralelo todo sucede al mismo tiempo. Aquí en la Tierra, mientras vivimos como humanos, todo es uno después del otro, pasado frente al futuro. Y eso significa que si ahora, en el aquí y ahora, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, no me meto y pienso, oh Dios mío, sino que digo, está bien, si mi alma ha aceptado expresamente eso y quiere experimentar exactamente eso, y yo elegí exactamente este país, esta línea de tiempo, para experimentar esto ahora, ¿cómo quiero percibir esta película en este momento? Sí, impulsado, ahora volvemos a Viktor Frankl, Segunda Guerra Mundial, campo de concentración, como todos los demás, viviendo con miedo, sin saber si voy a sobrevivir hoy, o si tengo que sacar los cadáveres de la cámara de gas, o al mismo tiempo con dignidad, como él decidió hacerlo, y así se convirtió en un ejemplo brillante para muchos guardias de los campos de concentración, que al principio lo veían como enemigo en esos campos de concentración, pero luego se acercaron a él y le decían, Víctor, tengo un problema con mi esposa, o sea, prácticamente un prisionero logró convertirse en una especie de maestro para los guardias del campo de concentración y los ayudaba o aconsejaba en sus asuntos personales y humanos, porque no perdió su dignidad, porque lo reconoció. La diferencia, lo único que puedo influir es si entro a la ducha del campo de concentración como un animal llevado a la fuerza o con la cabeza en alto y digo, entonces este es mi último día y hoy me encuentro con el Creador. Y eso es exactamente lo que tenemos como posibilidades de influir. Entiendo que combinado con todo el miedo que se está generando y alimentando allá afuera, es difícil de manejar. Y por eso el primer paso, sí, al principio es no hacer nada, solo consumir. Y quiero decir, si en algún momento explota una gran bomba o algo así, te vas a enterar. Sí, siempre hacen esas alarmas graciosas donde todos los celulares vibran. No sé si te has dado cuenta, pero así es. Con la guerra de Ucrania, ahí fue la primera vez que lo noté, ¿sabes? Todos los celulares, todo vibraba, donde sabes exactamente que están haciendo pruebas porque tienen más información que todos los mortales normales, si los celulares están vibrando o no por la alarma. Y entonces, sabes, siempre que hay un poco más de información de inteligencia sobre la mesa, no lo dicen en los medios públicos. Pero te das cuenta, ahí es cuando vibran los smartphones. Sí, una alarma completamente normal, no hay peligro ni nada por el estilo, donde sabes exactamente que ahora mismo tienen indicios y ahora la pregunta es cómo lidias con eso. Y de nuevo, no te conviertas en receptor, sino sigues siendo emisor, sí. Tan fuerte.
Hace poco publicaste un video viral donde explicaste que el mundo financieramente quedará en ruinas en los próximos meses. Muchos de mi comunidad me hablaron sobre ese video. Cuéntanos, por favor, los puntos más importantes que los mercados de valores van a caer drásticamente en los próximos meses. Por un lado, tengo una red muy fuerte de personas que sí están cerca de los círculos gubernamentales, que incluso han estado en redes militares, pero también al mismo tiempo gestores de fondos de cobertura y banqueros de inversión que administran o han administrado miles de millones. Y luego le pregunto a muchísimas personas y me intercambio regularmente, y eso es como un compendio de información y después investigo yo mismo a fondo. Pero el punto de vista es, sí, que muchos de la élite están vendiendo cada vez más y cada vez tienen más reservas en efectivo. Mientras que personas completamente normales simplemente ahorran e invierten durante años, décadas, invierten. Sí, y hay varias señales. Una de las más importantes, más sin duda, es la curva de rendimiento invertida. ¿Qué es eso? Algunos saben que a corto plazo puedes obtener más intereses de un bono bancario a un año que de un bono a 10 años. Y siempre que ocurre esta anomalía, sí. En un periodo de 6 hasta máximo 18 meses hubo un gran colapso y desde los años 50 de 9 veces ocurrió 8 veces. O sea, eso significa que vas al casino y tienes rojo o negro y sabes que hoy hay un 90% de probabilidad de que salga negro. Entonces casi nadie apostaría al rojo y esa es exactamente la situación. Pero desde la Gran Depresión de 1929, actualmente tenemos la curva de rendimiento invertida más larga, o sea, esta anomalía, el periodo más largo desde 1929 y siempre, mientras más tiempo ha durado esta anomalía, que recibías más dinero por los bonos a corto plazo, lo cual no tiene lógica porque recuperas el dinero más rápido y no tienes que prestarlo por mucho tiempo. Mayor ha sido el tamaño del colapso que siguió. Y ahí probablemente hay 7, 8, 9, 10, 11, creo, diferentes facetas incluidas. Si desde el 2000 hasta hoy, 2026, solo has invertido en años pares, o sea, compraste el 1 de enero de 2020 y vendiste el 31 de diciembre, un año de pausa, y luego otra vez del 31 de diciembre hasta hoy. Simo, ahí habrías tenido en los últimos 13 años un rendimiento de 0 hasta menos 2.9, dependiendo del índice. Si hubieras invertido de manera constante durante esos 13 años, solo en los años impares, entonces dependiendo del índice, sí, ya sea Dow Jones, Nasdaq o Dow, todo eso lo tengo en este video de YouTube. Muchos lo van a perder todo en el canal o en el podcast. Si alguien busca, entonces en promedio has obtenido entre 7, 9 o 13% de ganancia por año. O sea, eso significa que quien haya invertido cada año en años pares desde 2000, en promedio terminó en 0, luego el segundo año. Donald Trump, sí, estadísticamente sabemos que ese es el año más débil. Luego las ondas de Elliott. Sí, ¿qué son las ondas de Elliott? Algunos ya han escuchado de ellas, otros no. Sí, creo que así como inhalamos y exhalamos, exactamente así se manifiesta el universo. Y ya sea que sea un remolino o nuestra Vía Láctea, sí, o un huracán, es un remolino que se abre de adentro hacia afuera. Y para eso estaba este matemático Fibonacci, que descubrió que existen ciertos números de Fibonacci. 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es 3, 2 más 3 es 5. Y eso significa, dependiendo de qué número, todos esos son estos números de Fibonacci que mencioné, que todos tienen una relación específica entre sí. Entonces eso significa que si lo trasladamos a la bolsa, algo sube de 10 euros a, o hagámoslo de 0 euros, de 1 euro a 10 euros. Entonces no es que todo el tiempo solo crezca, sí, inhalar, sino que también tiene que corregirse, volver a caer. Pero para que la bolsa suba a largo plazo, que es lo que ha hecho durante 100 años, se necesita una cierta proporción entre ambas cosas. Y eso significa que si la bolsa sube 10, entonces tiene que volver a caer a 6, más o menos, sí, así. Y luego están estas ondas de Elliott, 1 arriba, 2 abajo, 3 arriba, 4 abajo, 5. Ese es el punto máximo. Y a partir de ahí viene la gran corrección. A hacia abajo, B como un rebote hacia arriba y C es el gran crash. Ahí vuelve a caer fuertemente. Y ahora estamos en este nivel de muchos años, al final de las 5, que ya tiene más de 10 años. Y eso a su vez significa que después de las 5 solo puede ir hacia abajo. Luego viene la breve corrección contraria, B hacia arriba, y después viene otro gran colapso, y esa es la C que vamos a observar. Entonces ella dice, vamos a tener una corrección del 35%, si nos va bien, hasta un 60%. Ahora tiene que corregirse, eso no es nada malo.
Sí, en la naturaleza siempre pasa, los árboles viejos mueren, algo nuevo vuelve a nacer. Sí, pero ese es el curso de la vida. Así que si no sé estas cosas, entonces me sorprendo totalmente. Miro la cuenta, he estado depositando durante 10, 20 años y alguien tiene ahí 10.000 euros y de repente, de alguna manera, solo tienes 4.000 euros en la cuenta, sí. Y por supuesto, todos esos círculos elitistas lo saben. Otra vez, quien no tiene dinero tiene que arriesgarse, quien tiene mucho dinero no debe arriesgarse. Y por eso también esas reuniones de los Bilderberg, todos esos círculos elitistas, esas son informaciones, datos que se intercambian, que nunca se muestran en los medios convencionales, en la televisión, en todos los medios. Pero ellos, por supuesto, están informados, tienen mucho dinero y por eso pueden hacer todo, pero no pueden arriesgarse, tienen que anticiparse. Y por eso también ciertas cosas suceden, ¿sí? Como Bill Gates, COVID. Eso ocurrió en marzo de 2020, pero en septiembre antes de eso él ya había comprado BioNTech. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo lo sabe él? Sí. Y eso significa que los círculos elitistas están informados, los mortales comunes aquí no. Si le preguntas a los multimillonarios que llevan 60, 70 años jugando este juego, para ellos eso es normal y lo aceptan. Que el dinero lo hacen aquellos que tienen experiencia y para todos aquellos que no tienen experiencia. Ellos han invertido durante décadas, de repente todo desaparece. Y luego dicen acciones, cosas del diablo, sí, todo es malo. No, simplemente no tenías la conciencia de cómo funcionan estos ciclos. Y hay otras 5 o 6 cosas, factores, que simplemente expongo de manera objetiva en este video o en este episodio del podcast. Cualquiera puede verlo. Eso me impactó porque ya tenía preparado un tema completamente diferente. Y de repente en mi entorno, y diría que tengo personas conscientes a mi alrededor, de repente 2 personas diferentes se me acercaron y me dijeron, Maxim, ¿qué acciones o qué comprarías tú en este momento? Y en ese momento me di cuenta de que el universo me estaba hablando y me decía, no, no, si en tu entorno hay personas que no lo saben mejor, entonces tienes que sacarlo ahora mismo. Y ahí fue cuando junté estos 11 puntos. Solo hechos, solo historia, nada de que tenga un presentimiento, simplemente hechos. Así cada quien puede decidir por sí mismo si quiere invertir o no. Yo puedo decir que no lo estoy, 100% estoy en efectivo. No quiero ver cómo eso, por lo que he trabajado durante años, décadas, de repente desaparece en un 30 o 60%. Y yo estoy muy, muy feliz si salimos más o menos bien librados y el evento no es tan dramático, porque por supuesto se necesita un catalizador externo. Sí, sí será Irán, lo cual podría suceder en abril, pero para redondear todo esto, la curva de rendimiento invertida indica que a más tardar 18 meses después de que se invierta, después de esta anomalía, el rendimiento a corto plazo y a largo plazo que obtienes del banco por invertir tu dinero, cuando esa se ha invertido, a más tardar 18 meses después, los mercados se han desplomado 8 de cada 9 veces. Y ese sería el caso a más tardar en junio de 2026, cuando históricamente siempre ha sucedido hasta ahora. Si sumo todas esas otras cosas, incluido el ciclo de Banner, sí, que tiene 150 años, que también dice que 2026 es un buen momento para vender cosas, deshacerse de ellas. Sí, entonces puede ser que ahora falten unos meses o, en el peor de los casos, 2, 3, algunos dicen hasta 6 o 7 años. Ahora veremos sequía en los mercados de valores, la bolsa, recesiones, solo con que hay algunos conocedores que ahora solo por el tema de Irán, y llevamos un mes en eso, ya están diciendo que ha causado daños irreparables porque muchas fichas de dominó ya están cayendo. No es como que simplemente lo traigo de otra región, sino que es algo parecido a lo que vivimos en Europa con los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Y de repente los precios de la energía y la gasolina subieron, todo se volvió más caro y de repente todos los gerentes y todas las fábricas ganan menos dinero. Y eso no pasa de la noche a la mañana, sino que todo sucede uno tras otro. Sí, y ya hay muchos economistas y expertos en economía que dicen que la mayoría ni siquiera tiene idea de lo que se nos viene en los próximos meses. Cuando todos estos recursos se hagan visibles, donde ahora mismo hacen falta, como el gas natural, el petróleo y en China, sobre todo los fertilizantes. Y ahí también hay más de 1.000 millones de personas que necesitan ser alimentadas. Y si de repente surgen problemas de alimentos, ¿a qué puede llevar eso con un gigante así? Lo acabas de describir muy bien, también se podría resumir como los últimos son los que pagan el precio. Cuando tenía 18 o 19 años, invertí en el nuevo mercado, tenía una suma millonaria en mi portafolio, pero no tenía ni idea de los ciclos. Por eso, perdí bastante dinero. Y si uno ve ahora, Warren Buffett y Peter Thiel son quienes están vendiendo posiciones increíbles y de alguna manera están sentados sobre una cantidad impresionante de efectivo, porque tal vez también anticipan lo que podría venir para nosotros. Hace un momento hablaste de estos círculos elitistas o de la nobleza del dinero. Ellos vienen contigo y buscan liderazgo, guía.
Porque, por ejemplo, si tú dices que habrá una caída del 60% en los mercados financieros, eso para mí suena como una catástrofe nuclear, como algún evento extremo tipo cisne negro. Y si uno observa los eventos de cisne negro de los últimos años, cada 2 o 3 años surgía una narrativa realmente grande para nosotros. Creo que ya es hora de que ocurra otro gran evento. Después del coronavirus, después de Ucrania, después de Irán. ¿Qué hay ahí? ¿Qué anticipas tú? Entonces, por un lado, yo tengo poco que ver personalmente con personas que están en círculos elitistas, pero conozco a personas que han salido de esos círculos elitistas. Sí, Florian Hom, un invitado que ahora también aparece recientemente en nuestro programa como episodio, que también habló exactamente sobre lo que vivió y vio allí con Jacob Rothschild y en todos esos clubes secretos. Y simplemente información pura, intercambio de datos, y ahí literalmente se anticipa el gran dinero. Eso no espera a que algo suceda, sino que ellos saben lo que va a pasar y se posicionan antes. Y luego vienen los medios convencionales, todo se vende. Sí, y ellos dicen, súper, ahora hicimos short, ahora ganamos el doble. Sí, no solo con la subida, sino también con la venta. Y todos los mortales normales entran en pánico. Entonces venden, 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 venden y lo pierden todo. Y ellos dicen, gracias, ganamos cuando subió y ganamos cuando bajó. Y así es como se gana el gran dinero. Claro que se necesita un catalizador externo, sí, que luego nos venden para que los medios y todos, ¿no? Todos coloquen la misma información, los mismos reportes y claro, todos los demás mortales vuelvan a entrar en pánico. Y los que controlan las palancas financieras ganan dinero en ambas direcciones. ¿Qué evento será? No puedo decirlo. Si ahora hablas de algo nuclear o similar, espero que no sea así. También he escuchado eso de 2 o 3 personas diferentes, que Israel uno lo nota por lo que ha pasado solo en los últimos 30 días. Israel, Irán, que Israel incluso conoce a quien se salió, ¿no? Y dijo que no había ningún peligro, nada que ver con Irán. Y nosotros fuimos arrastrados un poco porque de alguna manera sí, Israel nos llevó a cuestas. Y entonces Estados Unidos tuvo que intervenir para no perder la cara, incluyendo los campos iraníes que Israel atacó. Y Trump entonces dijo algo así como, un momento, ¿qué está pasando aquí? Pero hacia afuera no puede actuar como si no tuviera poder. Y de alguna manera, sí, de alguna manera nosotros mismos estamos sorprendidos de lo agresivo que Israel actúa. Incluso cuando Trump dijo que estamos en contacto con Irán, con alguien de quien él cree que tiene algo que decir. Y no es Jamenei el hijo, sino otra persona. Y luego, el mismo día, dentro de 24 horas, Israel publica la fuente de Trump, que él conscientemente no menciona públicamente. Es como si deliberadamente se estuvieran desviando y buscando un poco la escalada, porque por supuesto están más cerca y tal vez también temen más si Irán algún día llega a tener ese tipo de bomba atómica. Algunos dicen que ya la tienen y entonces prefieren escalar ahora y así los dos terminamos con ojos morados. En vez de que en 7 años o 10 años o 12 años o en 3 años de repente nos caiga una bomba atómica y como enemigos también seamos golpeados físicamente. Y entonces dicen, mejor peleamos completamente ahora y luego tendremos un poco de tranquilidad. Y los gringos dicen, tenemos el gran océano azul, como dice Trump, de por medio. Así que ese no es nuestro circo, no son nuestros monos. Sí, y un poco de un lado luego dicen la guerra terminó de inmediato, pero lo que no dicen es que, por supuesto, el régimen iraní se preparó para esto durante años, décadas, con toda seguridad, y no de cualquier manera. Sí, por si pasa algo, entonces veremos qué sucede, pero estoy seguro de que hay muchísimos, de lo contrario todavía no tendríamos misiles. Y en Israel no prohibirían la cobertura mediática si la verdad fuera completamente sí, la que nos muestran en los medios principales. Bueno, yo creo que de hecho hay muchos que dicen que Trump lo subestimó y ahora está un poco atrapado porque Israel no lo deja salir. Sí, a cuestas y dice, no, o sea, si vamos a escalar, que sea por completo. Y no sé cuál será el catalizador. Sí, algunos dicen que Israel de repente también se va a desmarcar. Y entonces dicen que todos los enemigos cuyo Iron Dome cada vez funciona menos, también logran pasar cada vez más. ¿Sí? Y mientras desde Irán sigan lanzando todos esos misiles desde los sótanos, creo que es un juego muy peligroso. Sí, lo que está pasando ahora mismo con todo el mundo. Irán también lo dice por sí mismo. Si somos atacados por Israel con ciertas armas más grandes, responderemos de la misma manera, con las mismas armas con las que se nos amenaza. Y luego dice indirectamente de manera sutil que también hemos construido una bomba atómica y que ya está en uso. Ahora uno podría decir, bueno, tal vez solo es un no nos ataques porque tenemos una, o es un gesto retórico, sí, para defenderse, o tal vez realmente sí tienen una. Y no me puedo imaginar qué pasaría si de repente alguien lanzara algo así. Pero lo que sí sé es que los medios de comunicación rusos
De la nada, de repente dijeron que de ninguna manera toleraríamos que Israel ataque nuclearmente a Irán. Apareció en los medios y entonces pienso, esos son servicios de inteligencia y no los peores del mundo. Y si ellos sacan algo así al público, ¿cuánta información tienen ya para prevenirlo, para hablar de eso antes de lo que nos muestran todos los días? Así que tal vez ellos ya están mucho más avanzados en ese proceso de toma de decisiones, sí, de lo que nos presentan, porque los rusos argumentan que si eso llegara a pasar, entonces el umbral para el uso de armas nucleares se reduciría drásticamente en todo el mundo. Y entonces, definitivamente, el siguiente país en el próximo conflicto tampoco lo pensaría mucho, porque el límite de tolerancia simplemente ya se ha reducido. Y también sé que Vladimir Putin, en octubre de 2022, ahí realmente dejé Alemania con mi pequeño hijo, porque simplemente sabía que él estaba a punto de atacar con armas nucleares. Y luego China, Xi Jinping, le dijo, mira, sinceramente, Vladimir, no puedes hacer eso. Y entonces los chinos lo convencieron de no hacerlo, porque por supuesto después de 6, 7 meses también perdió la compostura y realmente pensó que en 2 semanas todo habría terminado. Un poco como Trump ahora, que está cometiendo los mismos errores de Putin en Irán y tal vez tampoco ha sido completamente informado. E Israel tiene sus propios intereses y Trump quiere seguirles un poco la corriente. Sin decir, no sé qué está pasando aquí, tiene que demostrar hacia afuera que es un hombre fuerte y mostrarlo. Y ahora un poco así, sí, ellos mismos no saben dónde hay instalaciones atómicas y nucleares y muchas cosas en este país montañoso están bajo tierra. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se sale de eso sin perder la dignidad? Y al mismo tiempo, sí, proporcionar una solución satisfactoria para Irán, para Israel, para todas las partes. Pero lo que sí sabemos es que mientras más tiempo permanezca cerrada el estrecho de Hormuz, mayor será el impacto. Un efecto global en las reservas de energía. Todos saben, 20% del petróleo y gas natural. Y creo que China, como la próxima potencia mundial, sin duda es la más afectada actualmente por esto. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más lo van a tolerar? ¿Qué papel juega realmente Donald Trump? Digo, Birgit Fisher una vez llamó a Donald Trump la bola de demolición en todo este juego cósmico. Donald Trump. Porque creo que eso es lo que él está haciendo. Quiero decir, él aparece entre 5.000 y 26.000 veces, dependiendo de qué cifra tomes, en los archivos de Epstein. Ese tipo me parece que está completamente comprometido y ha hecho un giro de 180 grados de lo que decía antes a lo que finalmente terminó haciendo. ¿Está él tan consciente en este momento cósmico actual para sacar todas esas mentiras a la luz? Por supuesto, también hay que decir que cada quien actúa según su propia personalidad. Y si veo a Donald Trump desde el punto de vista astrológico, su signo zodiacal es Géminis y Géminis. Eso es alguien que puede presentar 17 variantes y versiones diferentes en el mismo día y lo hace de manera excelente. Eso no es estabilizador. Para todo el mundo es, y el presidente de los Estados Unidos es, sí, como dicen muchos, el hombre más poderoso del mundo. Sí, si dejamos ese relato así, al menos en cuanto a las bombas atómicas y el desarrollo económico, es cierto, pero al mismo tiempo, cuando esta persona, por un lado, es honesta, sí, y trata de acercarse a la gente, no como un político falso, sino diciendo la verdad. Prefiere decir las cosas de manera sucia y directa, pero al mismo tiempo está un poco atrapado en su elemento Géminis. Y por eso, ¿no? En 48 horas se acaba el plazo y vamos a bombardear todo. Y luego, como 5 o 6 horas antes, decimos, hemos tenido conversaciones muy, muy buenas que acabamos de iniciar con Irán. Y luego Irán sale y dice que no hemos tenido ninguna conversación con los Estados Unidos. Ese es exactamente el elemento aire, sí, y el aire no lo puedes atrapar. Y justo si así lo quieres, el universo lo ha colocado en esta posición para, por un lado, revelar muchas cosas y sacar información a la luz, pero también al mismo tiempo, como dices, si él está involucrado en los archivos de Epstein y Jeffrey Epstein también tiene, sí, un trasfondo judío. Y ahora Israel con este ataque iraní, te das cuenta un poco, Estados Unidos le dice como hermano mayor, tienes que participar ahora. Sí, y no sabes en qué archivos, qué información, qué tan libre es él en su toma de decisiones, porque vemos cierta información afuera, pero realmente no sabemos a quién pertenece quién tiene a quién en la mano, con qué favores y con qué información las personas están siendo obligadas a hacer ciertas declaraciones o a participar en acciones en el mundo. Bueno, yo creo que eso es algo que muy, muy en el fondo todos saben. Sí, si no haces eso, entonces tenemos esto y esto y esto. Y exactamente, ese teatro nos lo presentan todos los días. Y cuando dices, ok, ya todos nos posicionamos, sí, entonces se revela una información, una tras otra, y de repente los mercados se desploman
Y así como en aquel entonces con las disputas arancelarias en abril, donde Trump sí también escribió en su plataforma que era un buen momento para comprar acciones. Y muchas personas que supieron tomar ese mensaje literalmente ganaron mucho dinero. Y seguramente también algunos amigos a los que se los dijo mientras jugaban golf. Pongan atención a lo que escribo. Y sí, en este juego ahora todos estamos un poco expuestos. Maxim, podría seguir hablando contigo durante horas. La próxima vez que estés en Berlín, de verdad me encantaría invitarte a nuestro estudio. Creo que podríamos desviarnos con mucho gusto hacia muchos otros temas diferentes. Dale a nuestros espectadores, para terminar, 3 recomendaciones muy concretas de acciones para obtener claridad y seguridad en este mundo tan caótico y acelerado. Punto número 1. Apaga conscientemente la radio, la televisión y todo ese tipo de cosas. Sí, y sigue a quienes canales como el de Simo que intentan no solo asustar, sí, y brindar información y rápido, alcance o algo así, sino que se acercan con propuestas de solución, o sea, canales realmente conscientes. Nos esforzamos mucho con nuestro trabajo para apoyar también a las personas ahí. Siempre observo los asuntos mundiales desde diferentes perspectivas. Número 1, número 2, ten en cuenta que no estás solo. Sí, de hecho, hay muchísimas personas que también están sentadas en casa, entre sus propias 4 paredes, y están un poco asustadas. Solo la verdad, mirar entre paréntesis, la verdad entre paréntesis que se les presenta, y por eso perdemos lo que realmente es poderoso y fuerte. Cuando las personas se reúnen y se dan cuenta de que no están solas. Y antes crecíamos en tribus, sí, en Sudamérica, en África, los vikingos, los germanos, era una tribu de 100, 200 o 300 personas, y ahí te sentías protegido y fuerte, estabas con los demás, no te caía bien todo el mundo, pero sabías que tenías personas a tu alrededor y no te sentías solo ni aislado. Y eso es lo que las élites tienen un poco por encima de la gente común, porque ellos saben todos, somos Rothschild, sí, o somos esto y aquello, y ellos conocen su linaje ancestral, mientras que la gente común hoy en día, tú no sabes ni qué género eres, sí, te cuentan cualquier información, así que somos como una hoja sin raíces en otoño, flotando en el aire. Y si supieras que no solo tienes hermanas y hermanos poderosos a tu alrededor, sino que también conoces a tu familia ancestral todavía. Segundo consejo, sí, tu abuelo en el siglo XVII protegió casi la mitad de la ciudad de un gran incendio. Sí, y de alguna manera salvó a 7 familias. Sí, tu abuela durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a soldados. Entonces eso te afecta porque sabes, está bien. No importa cuán grande sea el problema en mi vida ahora. He tenido hermanos y hermanas muy, muy poderosos antes que yo, que estaban en mi línea ancestral. Y eso te da algo a nivel inconsciente, como los arquetipos de Carl Gustav Jung. Sí, que sabes que no estás solo, que no estás aislado, alienado de todo. Y cuando en el presente también te conectas con personas afines, entonces suceden verdaderos milagros. Y tal vez, consejo número 3, si alguien tiene ganas de escuchar temas poderosos, tenemos un podcast que se llama Las mentes de los genios. No cuesta ni un solo centavo. Y ahí ya hay más de 700 episodios de podcast con invitados como el Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden. Así que también hay personas internacionales que reflexionan mucho sobre el tema de la conciencia, la profundidad, sí, y la vida desde otra perspectiva, para que no estés atrapado todo el tiempo de manera racional en tu pequeña cabeza, en tu pequeña caja, sino que puedas ver las cosas, las conexiones, las causalidades, mucho más desde diferentes perspectivas. Obsérvalo, considéralo, y eso significa que también logres estar en el aquí y ahora, sin importar lo que venga del exterior hacia ti. Es solo cuestión de tiempo hasta que lleguen las crisis, sino que sepas exactamente qué hacer en ese momento cuando eso pase o aquello pase. Y entonces, aunque estés en tu ser humano, sí, pero estás equipado con tu conciencia espiritual y puedes avanzar con fuerza por el mundo. Las mentes de los genios, este es el podcast aquí. Eso lo expresaste muy bien, Maxim. En muchos momentos se me puso la piel de gallina. Definitivamente lo vamos a enlazar aquí abajo. Y algo que también es muy curioso, de hecho, muchos de tus espectadores están en mi canal o siempre veo cómo son las conexiones. Y definitivamente hagan clic. Para terminar, Maxim, preparé para ti unas preguntas de opción múltiple. Responde rápido, lo primero que te venga a la mente de manera intuitiva. ¿Manifestar o hacer? Yo diría manifestar, porque para mí hacer es una parte de manifestar. El tercer nivel ¿Intuición o vieja herida? depende nuevamente del nivel de conciencia de la persona, y una mente despierta actúa de manera muy diferente a una que está atormentada por sus traumas. Así que, por supuesto, intuición. ¿Dejarlo ir claramente o decirlo? Yo diría dejarlo ir, porque si no has dejado ir todas las cosas que has vivido en tu vida,
Entonces es como si estuvieras cargando latas viejas y podridas en tu mochila todo el tiempo, que ya están caducadas, y te preguntas por qué la vida es tan difícil. Pero en realidad la vida no es tan difícil, sino tu subconsciente. Está ahí para ti 24/7 todo el tiempo porque esos eventos no han sido procesados. Por eso, suelta conscientemente y hazte la pregunta: ¿qué personas, cosas, situaciones o proyectos me impiden hoy aparecer en mi mejor versión, mostrarme realmente poderoso en el aquí y ahora? Porque todo lo que pierdes de una época en la que no eras tu mejor versión no es una pérdida. Eso es solo parte de tu antigua conciencia, que ya no encaja con tu yo actual. Y la pregunta final. ¿Con quién preferirías estar en una isla desierta? ¿Benjamín Netanyahu o Karl Lauterbach? Hay Dios, por razones de actualidad, Benjamín Netanyahu, porque creo que a través de conversaciones profundas, dependiendo de si él estaría dispuesto o no, pero yo me ofrecería para tener más conversaciones ahí también. Sería más importante para el mundo ahora que Karl Lauterbach. Maxim, muchísimas gracias por la excelente conversación. De verdad, en muchos momentos se me puso la piel de gallina. Y el tiempo, esta simultaneidad de crisis, la época en la que vivimos, requiere una perspectiva de 360 grados. Así que ahora no se puede ver la política por separado, ni la economía, ni la espiritualidad. Hay que pensar todo junto para poder tener una buena visión de las cosas. Y creo que eso es exactamente lo que mostraste hoy, eso es lo que haces en tu trabajo y también lo haces en tu libro que ya he leído varias veces. Y la espiritualidad no es una huida, es claridad, es responsabilidad, es conciencia. Gracias por tomarte el tiempo para profundizar, te deseo a ti y a tu familia solo lo mejor. Ha sido un gran honor para mí y espero con ansias la próxima conversación. Simo, de todo corazón, gracias por tu valioso y grandioso trabajo para las personas. Gracias a ti, gracias.